Okay. Then, thank you. Oh. So, what I want to talk about is the energy that we can give the name of love. Vamos a hablar de la energía que tiene diferentes nombres, que es el amor. The only true universal energy. La única energía universal verdadera. And it's the only energy that also propels, that goes forward. Es la única energía que se propaga. And it's the only energy that also brings everything together. Y es la única energía que mantiene todo unido. Do not be offended or fooled by words. No se ofendan por las palabras tontas. We can call it free energy. Se le puede llamar energía libre. Zero point energy. 0 point, energía Love energy. Energía del amor. Universal energy. Energía universal. It doesn't really matter what the name is. Y no importa en realidad cuál nombre sea. So why do we call it then love energy, or why do I call it love energy? ¿Por qué se le llama energía del amor o por qué yo le llamo energía de amor? Because we have to give a name to a child also, to know what we are talking about. Es como cuando a un niño hay que ponerle un nombre para hablar sobre ello. So also people can call it God, Buddha, Allah, whatever it is, it doesn't really matter. When you look at it and you put everything to the base and you go digging deeper, you always come on the same. Que no importa si se le llama Dios, Buda, Alá, si uno busca y busca y busca, es lo mismo. So, when I say that there's only one really energy, I mean also love is the only propelling, like I said. There's the energy of love, and that there's the absence of love. Es la única energía que hay y solo hay amor o ausencia de amor. And when we see the absence of love, we call it fear. Cuando se siente la ausencia de amor, le llamamos miedo. When we feel love, we unite. Cuando sentimos humor, estamos unidos. When we feel fear, we divide. Cuando se siente miedo, nos dividimos. So love is the energy that brings everything together, that connects everything together. El amor es la energía que conecta todo y mantiene todo unido. Even if we look at our human body, that is from flesh and blood. Si miramos este cuerpo de carne y sangre, see, we are made out of so many billion cells. Estamos hechos de millones, de miles de millones de células. When we look under a microscope, si miramos en el microscopio, we see that in between these cells there's more empty space than material. Y vemos que entre las células hay más espacio vacío que materia. See. So then the question arises, how does it fit together? Why don't we fall apart if there's so much empty space? Entonces la pregunta es, ¿por qué se mantiene todo esto junto? ¿Por qué no se separa si hay tanto espacio? That is also love energy. The cells have to love each other. Esto es siempre energía del amor. Las células se aman entre sí y por eso están unidas. So it is also very important that we love ourselves. Es muy importante por ello el amor a uno mismo. Out of a lot of religion aspects, or how we are brought up in different parts of the world, muchos aspectos religiosos están divididos en todas partes del mundo. It is a lot of it is stressed of loving somebody else. You can repeat? It's mostly that they stress it, that we have to love somebody else, that we have to give our love to somebody else. Sí, hay que destensionarse, de no sentir tensión. ¿Sí? But the first point that we forget
is we have to love ourselves first. El primer punto que hay que ver es si se ama uno a sí mismo. We cannot love somebody more than we love ourselves. No podemos amar a alguien más de lo que amamos a sí mismos. We think that is possible, but it is not. It's not possible at all. Pensamos que es posible, pero no es posible del todo. When we love somebody and we tell that person that we love him or her more than ourselves, it's a lie. Cuando le decimos a alguien que lo amamos más que a uno mismo, es mentira. When the other person loves you more than you can accept, the relationship will break. Cuando amamos a alguien o alguien nos ama más de lo que uno, la relación se romperá, terminará. So it's not to be selfish. Cuando amamos a alguien más de lo que podemos aceptar como amor, la relación terminará. So it is not out of what do I say? It's not selfish to love yourself. It is a primal act to do. La primera actitud que debemos de tomar es amarnos a nosotros mismos. Que no es egoísta, amarse sin I'm sorry. Gracias. Nos ayudamos. Gracias. Eso es empezar a unirnos. Gracias. So, love is manifested in different ways. El amor se manifiesta de diferentes maneras. We would think about love, we of course think first of loving somebody else as in a lover relationship, but of course there's love to a friend, to family, to children. All these are the same energy, but in a different aspect. Please repeat. So, love is the same energy all the time. El amor es la misma energía todo el tiempo, But it can be expressed in different ways. pero se puede expresar en diferentes maneras. So we see that same love can be expressed to a friend, El mismo amor se puede expresar a un amigo, your child, a los hijos, a los niños. a co-worker, ¿A quién? a co-worker, Compañero. Vea para qué traduzco. A los trabajos, a los semejantes. Muy bien. or of course a lover. O desde luego a la pareja, al amante, pues para que suene emocionante, al amante. Es el amor, ¿no? Nos estamos desestresando, ya ves, para que se unan las células. So it is an expression of the same energy. Es una expresión de la misma energía. And come back again. And now science and religion are coming together. La ciencia y la religión se están uniendo. So we started to measure the electromagnetic fields. Empezamos a medir los campos electromagnéticos. And before we were thinking that our brain Y antes de pensar en la mente, was the biggest energy that we transmitted out. es la más gran energía que transmite. A ver mi traductor auxiliar. Please So repeat, my we were thinking that our brain was the biggest. Pensamos que Transmitter. nuestra mente es el Transmitter. transmisor, el más grande transmisor de energía. But now we know it is the heart. Pero ahora sabemos que es el corazón. So, and wherever we go in the world, A donde vayamos en el mundo, when we speak about love, cuando hablemos de amor, immediately people think about the heart. inmediatamente la gente piensa en el corazón. And when we talk about the heart, we immediately put the color red. Y cuando piensan en el corazón, inmediatamente ponen el color rojo. It's a universal thing of Un view. pensamiento universal. Es un pensamiento universal.
Perdón, ando mal hoy en mi francés. Adelante. So, we are now in the year 2012. Ahora que estamos ya en 2012, A lot of people talk about the shift that's going to happen. mucha gente habla de un desplazamiento que va a ocurrir, But the shift is already happening. pero esto está ocurriendo siempre. ¿Sí? I don't know. So, what is the shift? ¿Qué es ese desplazamiento? We talk now that we are living in the third dimension. Ahora pensamos que vivimos en la tercera dimensión, But what does it mean, the third dimension? pero ¿qué significa la tercera dimensión? Most people think that it is about the vectors X, Y, Z. La mayoría de la gente piensa que son X, Y, Z, esos vectores espaciales, But that is not true. pero no es verdad. The third dimension refers to our first three lower chakras. La tercera dimensión se refiere a los tres primeros chakras, a los chakras de abajo. The first three lower chakras are the chakras that are connected with duality. Los tres primeros chakras son los que conectan con la dualidad. That's why we always think about left, right, up, down, good, bad. Es que lo que pensamos, izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno, malo. The shift is going from the third to the fourth dimension. El desplazamiento viene de la tercera a la cuarta dimensión. So what does it mean? ¿Qué significa? It means that we go higher. We go to higher our energy, and we go to the fourth chakra, the heart. Sube a un chakra más alto que es el corazón. So we come on the heart, equal again love energy. Y ahí está el vehículo de la energía del amor. When we go to the fourth dimension, or we go to our love center, we go out, we step out of the duality. Cuando uno llega a esa cuarta dimensión, We step out of duality. ¿Alguien entendió? Perdón. Del corazón que está Salimos de la dualidad. Ah, salimos de la dualidad, abandonados de la... Todavía yo no. A ver, déjame elevo más. And we can see Y podemos ver the things how they really are las cosas como realmente son. without putting immediately a label of good and bad. Y sin imponer inmediatamente un nivel de bueno y malo. Neo, quiero aprovechar la pausa que hacemos. Neo está aquí en Capilla del Monte con la intención de escribir un libro. Vino específicamente a Capilla del Monte a eso. Su exposición, como lo está presentando ahora, es en esa dirección su libro.